Buenas noches, amigos y seguidores de cuentos de terror. Esta noche comenzaremos un viaje a través de una historia en familia, donde cada miembro enfrentará al mal cara a cara. Pónganse cómodos, apaguen la luz y disfruten conmigo de La herencia del abuelo, primera parte. Esto es Cuentos de Terror. El relato que van a oír es uno personal, uno que atormentó a toda mi familia y que incluso hasta la fecha ha tenido represalias en todos los involucrados. Miembros de la familia, amigos y gente bondadosa que se acercó a ayudar. Comenzaré con una oración que mi abuela nos enseñó desde pequeños, una oración con la que siempre comenzaba su día. Iba así: paciente Señor, Padre de vida, de mi familia y mi hogar, por la fe que te tengo, te abro las puertas de mi casa y de mi corazón, para que lo protejas en tu santo nombre e infundas con tu paz y bienestar eterno. Te ruego cuides de cada uno de los integrantes de mi familia, a los que viven cerca de mí y a los que están lejos luchando por sus sueños. Este pasaje de nuestras vidas dio comienzo después de la muerte de la abuela, hace apenas un par de años. Es importante que entiendan lo fundamental que es mi abuela Nina en esta historia y por qué su repentina muerte trajo el terror a nuestras vidas, por lo que les contaré un poco sobre ella. La abuela fue una mujer con una vida difícil, desde que la despojaron de su infancia hasta su matrimonio con el abuelo. Pasó los años en sufrimiento, encontrando consuelo únicamente en dedicar su vida al bienestar de sus hijos. El abuelo, por su parte, fue un hombre del que sé muy poco. Murió hace tanto que no importa, e incluso en su testamento no dejó a sus hijos nada más que algunos objetos personales. Un sombrero de paja de mimbre de mi tío Andrés, un bastón a mi madrina Lucía y un reloj viejo a mi papá, el cual está guardado en un baúl junto con un montón de cosas viejas, el cual nunca se abre. La muerte del abuelo no parece haber sido un momento impactante en la vida de mi papá o de mis tíos, a diferencia de la muerte de la abuela, que no solo afectó a sus hijos en el luto de su partida, sino también porque una serie de eventos macabros atormentaron a toda la familia. Yo les platicaré lo que nos sucedió a mis papás, Manuel y Sofía, a mi hermana menor, Paula, y a mí. Yo soy Miguel, y este es mi relato. Todo comenzó cuando un día durante las vacaciones de verano, después del funeral de mi abuela Nina, cuando estando en la casa con Paula y mi mamá, una señora tocó a la puerta. Era una viejita muy pequeña y arrugada que apenas si podía caminar. Se apoyaba en un bastón viejo del cual colgaba una canasta llena de juguetes, mantas y otros artículos artesanales. Andaba vendiendo de puerta en puerta tratando de ganarse unas monedas o algo de comida a cambio de sus artesanías. Mi madre se sintió conmovida, por lo que le regaló unos panes que teníamos en la despensa. La mujer no quiso tomar la comida sin dejar nada a cambio, por lo que insistió en dejar una muñeca de trapo muy linda y colorida. «Acéptela, a su hija le gustará», dijo la viejita mientras mi mamá la tomaba educadamente. A mí me llamó la atención que la mujer mencionara a mi hermana como si la conociera, como si supiera que mi mamá tenía una hija, mas no le di importancia. Debo mencionar que nosotros vivimos en Cuernavaca, muy lejos de Zacatecas, donde la abuela vivió, murió y fue enterrada. Nuestra casa está en una colonia tranquila donde lo único escandaloso que sucede es que algún vecino ponga música muy fuerte a altas horas de la noche. Así de pacífica es mi calle, aunque parezca increíble, pero desde el día en que recibimos a la muñeca de trapo, todas las noches fueron de tormento y espanto. Aquella primera noche me desperté abruptamente durante la madrugada y me sentí observado.
Tuve una sensación de vulnerabilidad que nunca había experimentado en mi propia casa, en mi habitación, y con esfuerzos pude volver a dormir. La segunda noche también me desperté de la nada cuando todas las luces estaban apagadas y no había ningún ruido que rompiera el silencio de la noche más que las respiraciones y los ronquidos de mis papás en la habitación de al lado. En esa ocasión, mientras trataba de dormir de nuevo, pude escuchar pisadas pequeñas afuera de mi recámara, ir y venir, paseándose por la casa afuera de los cuartos. Estos ruidos de pisadas se hicieron presentes durante varias noches. Fue hasta la sexta noche que la paranoia de un niño de 12 años, como lo era en aquel entonces, me impidió dormir. Dieron las 2 de la mañana sin que pudiera conciliar el sueño, y como si de una broma pesada se tratara, cuando por fin conseguí descansar y quedarme dormido, un ruido desconcertante me despertó y me aterró al mismo tiempo, haciéndome levantar de la cama con la piel de gallina. Alguien había susurrado algo a mi oído, algo terrible. Paula es nuestra. Encendí la luz y busqué por todos lados, pero la recámara estaba vacía. La puerta de mi habitación abierta y mi familia dormida. No pude dormir de nuevo aquella vez, y así como me preparaba para encontrar una excusa para no volver a dormir solo en mi cuarto, al otro día sucedió un evento tan aterrador que no tuve que volver a dormir de nuevo en mi casa siquiera. Resulta que durante estos 6 días, mi hermanita de apenas 7 años en aquel entonces se encariñó con la muñeca de trapo, llamándola Nina, como nuestra recién difunta abuela. Dormía con ella, la sentaba a su lado en la mesa a la hora de comer y nunca la apartaba de su vista. Pero por las noches colocaba a la muñeca sentada al pie de su cama mirando hacia la puerta, por lo que si pasabas por la puerta abierta del cuarto de mi hermana, podías ver a la muñeca de ojos negros sentada mirándote, lo cual aterraba a cualquiera. Pero esto no duró mucho tiempo, pues al 7.º día, Paula estuvo más callada de lo habitual. Y cosa aún más extraña, no traía consigo a la muñeca Nina. Mi mamá le preguntó si todo estaba bien, a lo que Paula contestaba con un sí a secas y una sonrisa forzada. Pero cuando aquella noche a la hora de dormir mis padres vieron un par de rasguños en la espalda de mi hermana mientras se ponía la pijama, se alarmaron de sobremanera. No eran rasguños que se hubiera podido hacer ella misma, ni siquiera eran rasguños parecidos a los que hubiera hecho alguna persona, pues parecían los de un animal. Cuando mis papás consiguieron que mi hermana confesara, les dijo entre llantos que la muñeca Nina lo había hecho, que ella la había atacado durante la noche y por eso la echó a la basura. Pero la muñeca no estaba en la basura. Y esto que voy a platicarles es algo a lo que no pudimos darle explicación hasta tiempo después. Pero de algún modo, la muñeca terminó en el baúl de mi papá, donde guardaba documentos personales y objetos antiguos, como el reloj que heredó del abuelo. Sin poder darle una explicación al ataque del que fue víctima mi hermana, mi papá hizo una llamada telefónica a su hermana, mi madrina Lucía. No sé de qué hablaron, pues la llamada la hizo en privado, pero en cuanto colgó, le pidió a mi madre que me tomara a mí un par de maletas con ropa y nos fuéramos a casa de una de sus hermanas a pasar la noche. Recuerdo ver a mi madre asustada y confundida, a mi padre desesperado, pero decidido, y a mi hermana herida y asustada. No entendía lo que estaba pasando y nadie quería explicarme. Recuerdo que estando ya en mis ropas para dormir y sin tiempo para cambiarme de vuelta, puse un par de shorts, unos pantalones, unas playeras y ropa interior en mi mochila de la escuela. Mi papá rezaba junto con Paula en su habitación mientras mi mamá llamaba a su hermana para que nos recibiera. Todo era un caos, el cual a mi corta edad se sintió como si el fin del mundo se estuviera acercando, y lo único que sabía era que teníamos que salirnos de la casa, que sumado a lo que había estado viviendo las últimas noches no me pareció ninguna locura. Pero nos topamos con que alguien o algo no quería dejarnos ir. Primero, algunos objetos personales de mi mamá desaparecieron.
Las llaves del carro, su cartera y un rosario con el que siempre cargaba no se encontraban por ningún lado. Las llaves aparecieron en el refrigerador, la cartera en el fondo de un bote de basura y el rosario debajo de una cama empolvado como si llevara meses ahí. Después de haber juntado lo que necesitábamos, nos encontramos con que la puerta para salir de la casa estaba trabada o sellada de alguna forma. Era imposible abrirla. Al introducir la llave en la cerradura, ésta se botaba hacia afuera y al mismo tiempo la perilla no giraba. Nos dimos cuenta que un par de risas infantiles sonaban del otro lado, burlándose de nuestro infortunio. Risas que se convirtieron en gritos. Quienes fueran que estuvieran del otro lado de la puerta comenzaron a golpearla y después a rasguñar tratando de entrar. Mi papá nos alejó de la puerta a mi mamá y a mí por temor de que alguien estuviera tratando de derribarla. Y cuando mi padre echó un vistazo por la mirilla hacia afuera, pudo ver cómo todo su cuerpo se tensaba y sudaba frío. Lentamente mi papá se alejó de la puerta dando pasos inseguros hacia atrás. No supe en ese momento lo que vio, pero con el tiempo lo describió como un rostro sonriente. Pero no fue un rostro normal con una sonrisa normal, sino una demoníaca. Los ojos saltones no parpadeaban y mi papá sintió como si lo estuvieran viendo directamente. Las arrugas de la frente, las ojeras y los cachetes eran pronunciadas, mientras que la sonrisa se arqueaba de una manera sobrenatural, mostrando sus dientes podridos. Hasta la fecha, mi papá no sabe si era una mujer o un hombre, pero definitivamente no era de este mundo. Continuaron tocando la puerta con fuerza, rasguñándola y empujando. Podía ver la puerta temblar por la fuerza con la que estaba siendo maltratada. Abracé a mi mamá con fuerza mientras que Paula lloraba y mi papá trataba de orar con mucha devoción. Estábamos en contra de la pared expectantes a que la puerta se diera por fin, cuando de manera repentina las risas, los gritos y los golpes pararon. Entonces, un par de toquidos llamaron a la puerta. Toquidos normales. Mi papá se acercó a la mirilla y esta vez con un gran alivio abrió la puerta. Un padre, amigo de la familia desde hacía varios años, había llegado en nuestro auxilio, enviado por mi madrina Lucía. Mi mamá y yo tuvimos tiempo para encender el auto e irnos a casa de mi tía Alma, hermana de mi mamá. Pero ahí no acabó el terror, sino que apenas comenzaba. Esto ha sido todo por ahora, amigas y amigos. Recuerden que esto no ha sido todo para esta familia, cuya terrorífica historia apenas comienza. Gracias por escucharnos. No olviden suscribirse al canal y compartir nuestros videos para más terror y muchas, muchas más historias. Yo soy Dante y esto fue Cuentos de Terror. Dulces sueños.